Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del ministerio Maranata desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Y por la misericordia de Dios, el Señor le ha placido que este siervo inútil vuelva a ministrar su palabra. Estuvimos en una constante búsqueda delante del Señor, buscando su santo y divino rostro, porque necesitaba que Dios me revelara cosas nuevas, que el Señor me ministrara, que el Señor me hablara. Y le quiero dar las gracias a todos ustedes que estuvieron orando por mí. Recibí varios mensajes a través de los medios, las plataformas, de los medios sociales del ministerio Maranata. Así que gracias por sus oraciones. Me decían, doctor Goldman, estamos orando por usted para que Dios lo traiga pronto. Gloria a Jesús. Y yo les contestaba, en el tiempo de Dios. Yo dije que iba a estar un tiempo callado buscando a Dios. Una especie de sabático en donde yo estaba en búsqueda del Señor. Y muchas cosas el Señor ha cambiado en estos 3 meses, desde casi 4, mejor dicho, desde que la última vez que estuvimos aquí ministrando para la gloria de Dios. Pero es importante buscar el rostro de Dios, es importante callar para que Dios hable. Si no nos callamos, no podemos escuchar al Señor. Y ese era el deseo de mi corazón, escuchar a Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo, y que el Señor me dirigiera a no a un nuevo ministerio, sino a un nuevo entorno del ministerio Maranata, que ya el Señor estuvo y está y continuará trabajando para la gloria de su santo nombre. Así que me siento agradecido con el Señor que una vez más el Señor me permite exponer, esparcir y enseñar su santa y bendita palabra, la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12, y nosotros lo creemos. Y he estado consultando al Señor, Señor, ¿qué quieres que enseñe a tu pueblo? Porque el llamado de Dios para mi vida fue edificar, educar y también entrenar al cuerpo de Cristo, a su amada iglesia. Y de esa manera, nosotros aquí en el Ministerio Maranata, digo a nosotros porque, aunque ustedes me miran a mí, pero tengo varias hermanas que están orando por mí. Y yo le doy la gloria a Dios que me ha puesto a estas hermanas que están orando por mí, porque creemos que somos un equipo. Y aunque yo soy el que estoy dando la cara, pero hay varias personas detrás de mí para que sepan y que están orando continuamente. Y yo le doy la gloria a Dios que me ha puesto a estas hermanas que están ahí respaldándome en oraciones. Una de ellas son mis dos amadas hermanas en la carne. Mis dos amadas hermanas en la carne. Ellas son, y también en Cristo, por supuesto. Ellas son 2 pilares que Dios ha puesto. Yo le doy la gloria a Dios. Pero también Dios ha puesto a otras personas que están ahí orando. Y yo sé que Dios ha puesto a otras personas y aún yo las desconozco. Pero Dios es bueno y es misericordioso. Así que hoy te traigo un nuevo estudio que el Señor me ha estado inquietando. ¿Qué dice Dios del dinero? ¿Qué dice la Biblia del dinero? Mucho se dice en las iglesias del dinero. No todo lo que se dice en la iglesia del dinero es 100% bíblico. Y no todo lo que se dice en la iglesia del dinero es 100% para la gloria de Dios. Y tal vez tú me podrás decir, doctor Goldman, ¿a qué se refiere a eso? Sabemos que hay muchos ministros, que manipulan al pueblo de Dios con el dinero. Y incluso yo, y ustedes lo han escuchado en los medios sociales, en muchas prédicas y supuestas enseñanzas, en donde ellos manipulan al pueblo de Dios para sacarle hasta el último centavo. Y es una vergüenza y es triste ver cómo estos ministerios, cómo estos ministros hacen un énfasis especial en el dinero, más que en el estado espiritual del creyente. Se esfuerzan más en obtener el dinero, en sacar el dinero a las ovejas, que en el estado espiritual de todos estos hombres y mujeres que de buena fe dan creyendo
Y en este día de hoy te voy a dar este nuevo estudio. Van a ser 5 enseñanzas que te voy a dar. Hoy va a ser la enseñanza número 1. Yo le he titulado a este estudio Dios y el dinero. Dios y el dinero. Así que hoy voy a empezar a poner en perspectiva y a enseñarte lo que no digo yo, porque mi opinión es totalmente irrelevante, sino lo que dice las sagradas y divinas palabras de Dios con relación a lo que es verdaderamente el dinero. Entonces, hoy te voy a enseñar la primera clase, la primera enseñanza, que es el propósito de Dios para las riquezas. Esa es la enseñanza de hoy. La enseñanza número 2 es la gracia de dar. Y ojo, atención, voy a abordar con sumo énfasis el tema del diezmo. ¿Qué dice verdaderamente la Biblia del diezmo? ¿Se debe diezmar, doctor Goldman? ¿Debo de diezmar? ¿Cómo debo de diezmar? ¿Cuánto debo de diezmar? ¿Por qué debo de diezmar? Eso te lo voy a dar la próxima enseñanza. Esa será la enseñanza número 2, la gracia de dar. La enseñanza número 2 será la gracia de dar, en donde voy a enfocar exclusivamente el tema del diezmo, un tema que mucha gente anda confundida y lamentablemente muchos se están aprovechando, se han estado aprovechando y se están aprovechando muchos ministerios, muchos ministros. Así que te voy a enseñar conforme lo que dice, no mi opinión, sino las sagradas escrituras, qué es lo que verdaderamente Dios dice en las escrituras. Y voy a abordar Antiguo y Nuevo Testamento. Voy a abordar ambos, porque siempre se habla Malaquías 3:10 y hasta ahí queda. Pero yo te voy a abordar verdaderamente el Antiguo Testamento, te voy a abordar incluso el Nuevo Testamento y te voy a abordar antes de que la ley mosaica fuere dada. Así que te lo voy a poner en perspectiva completamente para la gloria de Dios. No te lo pierdas. Y anima mucho y comparte estas enseñanzas. Pero el día de hoy me voy a enfocar en el propósito de Dios para las riquezas. Esa es la enseñanza del día de hoy. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre el dinero? ¿Cómo debemos tratar al dinero? ¿Cómo debemos tomar el dinero? ¿Qué debemos de pensar del dinero? Eso es lo que vamos a ver. En la enseñanza número 3 te voy a hablar la economía de hoy. La enseñanza número 4 te voy a hablar la economía del mañana. Y la enseñanza número 5 y quinta o última, te voy a hablar de desarrollando un corazón que valora el dinero bajo una perspectiva 100% bíblica. Así que ese es el nuevo estudio. 5 enseñanzas que yo le oro a Dios que edifiquen tu vida, eduquen tu vida y por supuesto te entrenen. Edificar, educar y entrenar es lo que Dios me ha mandado al cuerpo de Cristo. Las 3 L llamo yo. Esas son las 3 pilares del ministerio Maranata. Edificar, educar y entrenar al cuerpo de Cristo. Y hay una cuarta, que es la evangelización, evangelizar al cuerpo de Cristo. Yo creo profundamente en mi corazón de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser reevangelizada. Yo creo eso. No necesariamente el mundo, no necesariamente los inconversos. Yo creo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día, en pleno siglo XXI, en este año actual en que estamos, 2024, yo creo en mi corazón profundamente que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser evangelizada. Porque vivimos en tiempos de apostasías, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, le llama el apóstol Pablo. Y tenemos un mundo cosmopolitano que es postmodernista, que ha infectado a la iglesia santa del Señor. Y yo, como evangelista, como escatólogo, como apologista y por supuesto, como maestro de la palabra de Dios, que tengo que dar cuenta a Dios por lo que yo enseño según Santiago 3:1. Santiago 3:1 es interesante porque nos advierte, es una advertencia, es una amenaza en realidad, no es una advertencia, es una amenaza. Santiago 3:1 dice, no os llaméis muchos de vosotros maestros, o no sabéis que los que enseñamos seremos juzgados con más severidad. Santiago 3:1 lo dice bien claro. Hoy en día cualquiera se llama maestro, pero no cualquiera es un maestro. No cualquiera es un maestro. Y este es el fundamento que si tú eres un maestro, tú tienes que regirte por lo que dice Santiago 3:1.
No os hagáis maestro, no os llaméis maestro, o no sabéis que los que enseñamos, no dicen los pastores, no dicen los líderes, no dicen los evangelistas, dicen los que enseñamos, seremos juzgados con mayor severidad. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Ese día seremos juzgados. Y ojo, muchos van a tener mucha sorpresa, y yo le pido a Dios que me guarde como maestro que soy de la santa y divina palabra de Dios, porque he de dar cuenta, y yo sé, según Santiago 3:1, que yo como maestro seré juzgado con mayor severidad. Y no solo yo, todos los que enseñamos la palabra de Dios. Y ahí muchos se llevarán mucha sorpresa. Así que yo con temor y temblor enseño la palabra de Dios, reconociendo Santiago 3:1, que con mayor severidad seré juzgado delante del Señor un día que Dios me pida cuenta qué fue lo que yo enseñé y si verdaderamente cumplí el objetivo que Dios me dijo, que es enseñar, educar y edificar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y luego yo le agregué la cuarta, que es evangelizar a la iglesia. La iglesia más que nunca necesita ser evangelizada el día de hoy. Así que, mis amados, de esa manera cubriré para la gloria del Señor estas próximas 5 enseñanzas, este nuevo estudio, Dios y el dinero. Y quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que quites todo espíritu de religiosidad y de falsa doctrina que está gobernando a tu iglesia. Te pido que aclares el corazón, la mente de todo aquel hombre, toda aquella mujer que esté ahora mismo estudiando conmigo y con el Ministerio Maranata esta nueva estudio que usted me está dando, Dios y el dinero. Y te pido que traigas revelación fresca. Y como usted me dijo la semana pasada, aceite fresco. Y eso es lo que yo he estado buscando en estos casi 4 meses que he estado callado delante de usted. Aceite fresco. Y hoy quiero compartir este aceite fresco que usted me ha dado con tu pueblo para cumplir la comisión que usted me ha dado cuando usted me ordenó como un ministro del evangelio y me apartó para tu santo y divino evangelio. Para enseñar, para educar y para entrenar al cuerpo de Cristo, tu cuerpo, tu amada iglesia, Señor. Y reconozco, Santiago 3:1, aplico a mi vida, que seré juzgado como maestro con mayor severidad delante de usted, Señor. Yo te pido entonces, Señor amado, en el nombre de Jesús, te glorifique una vez más, amado mío. Toda la gloria es tuya, de principio a fin, porque solamente usted se la merece, Señor Jesucristo, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba a Jesús. Bendito y alabado sea el santo nombre. Dios y el dinero. Nuestra nueva jornada de aprendizaje, nuestra nueva enseñanza, nuestro nuevo estudio que vamos a ver. Clase número 1, el propósito de Dios para las riquezas. Ahora bien, hay una gran cantidad de libertad cristiana en este tema. Por tanto, no profundizaré en los detalles específicos del presupuesto o de la distribución de los bienes de alguien. Ese no es mi objetivo. No obstante, discutiré los principios bíblicos generales sobre el dinero y las posesiones. Ese sí es mi objetivo. Así que si vamos a la última página de este programa, vamos a ver entonces lo que dice y lo que Dios enseña. Como conclusión, para empezar, mis amados y mis amadas, miremos la parábola de nuestro amado Señor Jesucristo que Él contó en Mateo capítulo 25, del 14 al 30, versículo 14 al 30. Todos la conocemos. Sí, esa es la parábola que se utiliza mucho. Si gusta, puedes buscarla en tu Biblia. Te animo a que todo lo que te doy, búscala en la Biblia. Verifica lo que te estoy diciendo, que es 100% bíblico. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Para permitirte hacer un breve recuento. Recordemos que en Mateo 25, el Señor Jesucristo cuenta la parábola de un hombre que yéndose lejos confió varias cantidades de dinero a sus 3 siervos, a cada uno conforme a su capacidad. Hoy en día no te voy a dar específicamente los detalles. Mucha gente cree de que un talento es... En primer lugar, el talento tiene un valor 100% monetario. Y te lo voy a poner en perspectiva. Según los diccionarios bíblicos, un talento equivalía aproximadamente a 100 libras. Entonces, si el Señor le da un talento a ti y a mí, Dios nos está dando muchísimo dinero, que no necesariamente lo podemos ver en una cantidad en efectivo,
pero son valores que Dios ha dado. Entonces, en esta parábola, el Señor pone y le da, dice que a uno le dio 5 talentos, o sea que le dio 500 libras de dinero. ¡Wow! A otro le dio 2 talentos, a ese le dio 200 libras. Y a uno le dio 1 talento, 100 libras. Si esto lo ponemos un talento que es, digamos, oro o plata, que era como se medían las medidas en tiempos bíblicos, mis hermanos, esto significa que Dios le dio muchísimo dinero a estas personas. Y el objetivo de hoy de mi enseñanza no es cuantificarlo, pero sí de manera general te quiero decir que Dios nos ha dado a todos nosotros, sus hijos, talentos de muchas maneras. Y muchas veces nosotros lo ignoramos, lo minimizamos. Pero un día Dios nos va a pedir cuenta por esos talentos que hemos dado. Perdón, que hemos recibido y que Él nos ha dado. Entonces, en esta parábola, el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo que el primero recibió 5 talentos, o sea, 500 libras aproximadamente de dinero. El talento siempre tiene un valor monetario. Por eso los talentos de oro, los talentos de plata, se medían en esa medida en tiempos bíblicos, el talento, que equivalían a aproximadamente a unas 100 libras, entre 90 a 100 libras, era lo que equivalía. O sea que el Señor puso esta parábola y nos enseña mucho. La Biblia hace énfasis del dinero y a veces muchos otros lo super espiritualizamos o lo comercializamos como lo hacen lamentablemente muchos. Dios me guarde, yo no lo comercializo. Pero creo que de alguna manera lo he súper espiritualizado de alguna manera y he tenido que arrepentirme delante de Dios. Y por eso tuve que hacer este estudio, para buscar lo que la Biblia dice. Ahora, profesionalmente yo soy un asesor financiero, esa es mi profesión. Mi carrera profesional, yo soy asesor financiero y hasta el miércoles de esta semana renuncié a Wells Fargo, que era el banco, uno de los mayores bancos en los Estados Unidos y del mundo, en donde yo laboraba profesionalmente. ¿Y por qué renuncié? Porque he decidido entregarme tiempo completo al ministerio, mis amados. Esto es algo que Dios estaba buscando yo y por eso estuve 4 meses callado. Y yo sé que el que me llamó es fiel y verdadero y no necesita que yo le ayude. Pero tengo mucha educación secular. Tengo licenciaturas, tengo maestrías en el ámbito de administración de empresas, finanzas, gerencia de recursos humanos, por supuesto liderazgo. Y para la gloria de Dios tengo un doctorado en ministerio con la especialidad de apologética cristiana y también escatología cristiana para la gloria de Dios. Dios me ha dado mucha educación, bendito sea el santo nombre de Jesucristo, para la gloria del Señor, y por eso lo he invertido. Y he decidido tomar un acto de fe y renuncié. Este miércoles renuncié y estaba listo para una promoción, para que sepan. Una promoción que me iba a pagar aproximadamente $30,000 adicionales de mis ingresos en cuanto al básico, más incentivo que podrían ser $50,000. Y lo entregué, mis amados, lo entregué. ¿Por qué? Porque en mi corazón arde la pasión de servir al Señor tiempo completo. Y yo le pido a Dios que me provea la oportunidad de crear fuentes de ingresos en donde no tenga que estar trabajando todas esas 40 y pico de horas que trabajaba. Y ese tiempo lo puedo invertir más en el Santo Ministerio, en el Ministerio Maranata, y plantar esa obra de Dios, Iglesia Maranata, que yo le he llamado Eclesia Maranata. Eclesia es la palabra original griega que significa iglesia. Así que ese es el título que yo le he llamado, Eclesia Maranata, para la gloria de Dios. Y la voy a plantar. Pero decidí entregar todo al Señor, aún, no solo mi trabajo actual, sino la promoción que ya venía y ya estaba procesándose, que me la iban a dar, pero la entregué para la gloria de Dios. El mismo día que iba a renunciar, miré que la promoción que yo había aplicado hace algún tiempecito atrás ya estaba en proceso y ya me la iban a entregar. Y era como que el enemigo me quería hacer dudar si renunciaba o no. Y sí, la tentación estuve, pero con más razón presenté mi renuncia inmediata para comenzar a servir al Señor tiempo completo. Le doy la gloria a Dios y te pido tus oraciones, mis amados, porque voy a aprender a vivir por fe, pero voy a ver la gloria de Dios. Mis ojos van a ver la gloria de Dios, porque he decidido creerle a Dios y yo sé que el que me llamó es fiel y es verdadero y todas sus promesas en Él son sí y amén. Y por eso quiero empezar nuevamente ahora que estoy aquí
con este nuevo estudio, Dios y el dinero. Tengo mucha motivación para enseñarte esto. Pero te lo voy a enseñar no como el mundo te lo enseña. Te lo voy a enseñar como la Biblia verdaderamente la enseña. Entonces, aquí en Mateo 5, el Señor Jesucristo hace esta parábola en donde un hombre, él compara el reino de los cielos como un hombre muy adinerado que yéndose lejos, entregó a 3 de sus siervos talentos. Al primero le dio 5, al primero le dio 2 y al tercero le dio 1, conforme a su capacidad. Esa palabra es muy interesante, conforme a su capacidad. Tenemos que entender qué es lo que significa eso. Y no es solamente a su capacidad de administrar, sino hay la capacidad de reproducir, pero sobre todo también la capacidad de glorificar a Dios. Y eso es lo que te voy a poner en perspectiva en esta enseñanza el día de hoy. Entonces, el primero recibió 5 talentos, aproximadamente 500 libras de dinero que le dio Dios. No dice la Biblia si fue oro o si fue plata. No dice la Biblia, pero sí sabemos que fueron 5 talentos equivalentes a 500 libras de dinero que recibió. No lo especifica, pero aunque sea oro o plata, es mucho dinero. Aunque haya sido oro, aunque haya sido plata, la Biblia no especifica, el Señor no especificó si fueron 5 talentos de oro o si fueron 5 talentos de plata o aún 5 talentos de cobre. No lo dice. Lo que sí dice que fueron 5 talentos y sabemos que fueron 500 libras de dinero que recibió. Mucho dinero recibió. El segundo recibió 2 talentos, o sea, 200 libras de dinero. Y el tercero recibió 1 talento, o sea, 100 libras de dinero. Después de regresar de su viaje, el hombre llamó a sus siervos para que ellos rendieran cuenta de cómo habían usado su dinero. Eso es interesante, porque nunca ellos recibieron ese dinero para ellos. Ese dinero siempre fue de su señor. Los 2 primeros siervos trabajaron el dinero y lo duplicaron, dice la palabra de Dios. Dice que ellos comercializaron, negociaron, dice la Biblia. Por eso el Señor elogió su fidelidad y los llamó buenos, concediéndoles más responsabilidad y una parte de su felicidad. Pero el tercer siervo fue negligente y malo y escondió el dinero en un hoyo en la tierra. Por esta razón el Señor lo reprendió, tomó su dinero y lo echó fuera de su casa. En esta enseñanza te quiero hablar no del que recibió 5, no del que recibió 2, sino del que recibió 1. Y quiero abrir un paréntesis ahora mismo porque ahí es donde el Señor me ha estado inquietando. Muchos de nosotros hemos recibido todo. No hay un cristiano que no haya recibido talento de parte de Dios. Y todos nosotros somos responsables de negociar y de multiplicar ese talento que Dios nos ha dado. El problema es que yo me identifico más con el hombre de 1 talento que con el de los 5 talentos o con el de los 2 talentos. Yo no sé tú, pero yo después de hacer un soul searching o una búsqueda en mi alma, yo me identifiqué como el hombre de 1 talento. Te voy a explicar por qué. Porque hace 26 años a mí me dieron una iglesia con todo y se llamaba Iglesia Maranata, allá en Nicaragua. Para los hermanos de Nicaragua que me están viendo, exactamente quedaba en Tipitapa, ahí detrás del aeropuerto, en Tipitapa. Ahí me la entregaron la Iglesia Maranata, que no tuve que poner un centavo. No tuve que poner un centavo. Todo me lo dio Dios en bandeja, no de plata, bandeja de oro. Me dio el templo, los muebles, el audio. Y aparte de eso me daba 1 hora de programa radial en Radio Maranata. Eso es en Managua. Todo eso me dio Dios. Y yo trabajaba secularmente. Y como trabajando secularmente, consultoría, como consultor, el tiempo es difícil estar dándole 100% a un trabajo y 100% a la obra de Dios. Entonces comencé a ser negligente. Y comencé a enterrar ese talento que Dios me dio. Por eso yo delante de Dios reconozco públicamente que yo me identifico más como el hombre de que recibió 1 talento. Yo me identifico más. Yo quisiera identificarme como el hombre que recibió 5 talentos. Yo quisiera aún poderme identificar como el hombre que recibió 2 talentos, como el siervo que recibió 2 talentos. Pero en realidad, mis amados, yo me identifico como el hombre de 1 talento. Porque Dios me dio bastante, pero yo fui cobarde, negligente y lo enterré. Y han pasado 26 años. Y aunque bien es cierto, he estado sirviendo al Señor, pero siempre he querido ayudar a Dios creyendo de que trabajando es como yo me puedo mantener y no confiando en Dios en su totalidad. Y Dios ha estado ministrando mi vida y el Señor el Espíritu Santo ha estado quebrantando muchas cosas en mi vida
Y yo te digo delante de Dios que ya nada de lo material me interesa. Ya todo ese afán que yo tenía en adquirir bienes, posesiones, títulos. Tengo muchos títulos. Aquí solamente tengo 2, pero tengo más todavía. Lo que pasa es que no tengo espacio para ponerlo. Pero eso era vanagloria, que yo los tenía en una pared llena antes y los bajé. Entonces, esto lo tengo como testimonio, para que mires que lo que te estoy diciendo, pues tengo credibilidad, aquí está. Las pruebas, las evidencias, pero tengo 3 más todavía para la gloria de Dios. Y tengo 5 licencias profesionales que saqué, 4 con el gobierno federal, 1 con el estado de Texas que transferí. Son 5 licencias profesionales, 4 licencias de inversiones que tengo y una licencia en lo que es seguro y gerencia de riesgo, que se llama. Es que tengo 5 licencias profesionales y los títulos que Dios me ha dado. Y yo creía de que el dinero yo lo miraba bajo una perspectiva humana, pero yo quiero que sepas que para Dios, para el mundo, 1 más 1 siempre va a ser 2. Siempre. Las matemáticas dicen que 1 más 1 siempre es 2. Pero para Dios, 1 más 1 puede ser el número que Dios quiera. Y yo decidí creer, no en las matemáticas del hombre. Dios no tiene matemáticas. Las matemáticas son para el hombre. Tampoco Dios tiene economía. La economía es la ciencia que estudia los recursos limitados para la distribución en la sociedad. Dios no está limitado. Dios tiene en abundancia todo. Así que muchos hablan de la economía de Dios. Dios no tiene economía. La economía es para los hombres. Es un sistema humano. Es un sistema de este mundo. Así que yo decidí creer no en las matemáticas, que todo este tiempo he sido creyente de las matemáticas y me encantan las matemáticas. Amo los números como financiero que soy. Pero decidí creer en lo que Dios dice sobre la riqueza, sobre el dinero. Y tomé ese paso de fe, mis amados. Entonces, en este caso, yo me identifico más con ese hombre que recibió un talento, porque reconocí delante de Dios que fui cobarde y lo enterré. ¿Y sabes qué, amado? Creo que yo no soy el único. Creo que a lo mejor algunos de ustedes también se pueden identificar con ese hombre, el que recibió un talento, el cobarde, el que lo enterró, el negligente. Yo me identifiqué con ese hombre, porque me percaté que 26 años atrás, en el año 1998, yo enterré ese talento como pastor que era. Y nunca más volví a ser pastor. Después que intenté, pero siempre con aquella duda. ¿Y sabes qué, mi amado? Así no funciona. Y 28 años más tarde, gloria a Dios que Dios no ha venido todavía. Gloria a Jesús que todavía el Señor no ha sonado esa trompeta, porque no me ha pedido cuenta. Y el Señor me está dando esa oportunidad. Y 26 años más tarde, el año 1998 al año 2024, son 26 años. Yo decidí dejar de ser cobarde, decidí dejar de ser negligente, decidí dejar de ser incrédulo y decidí creerle al Señor Jesucristo que Él es fiel y verdadero. Y la palabra dice que el obrero es digno de su salario y Dios me va a mantener. Y ya renuncié, no le voy a trabajar más al hombre. En todo caso, si Dios me da algo que yo crea para mí mismo como un medio de subsistencia, gloria a Dios, pero decidí trabajar al Señor tiempo completo para la gloria de Jesucristo. Y te pido tus oraciones, mis amados, porque ya renuncié al salario y a todos los beneficios que tenía por el Evangelio, para la propagación y esparcir el Evangelio tiempo completo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Entonces yo me identifiqué como ese hombre que recibió un talento, aunque yo creo que Dios me dio 5 talentos, pero yo me identifiqué con ese hombre. Y reconocí que fui cobarde, reconocí que fui infiel, reconocí que fui negligente. Pero le doy gloria a Dios que todavía Dios me da una oportunidad más. E hice un nuevo pacto con el Señor y le dije, dame la oportunidad, Señor, de cambiar lo que he hecho. Tengo 26 años de tener enterrado ese talento, pero hoy en día lo desentierro y lo voy a multiplicar para la gloria de tu nombre. Y le doy la gloria a Dios, que Dios me ha usado en muchas otras áreas, en el área evangelística, Dios me ha usado en el área misionera, Dios me ha usado en el área de enseñanza y he enseñado mucho para la gloria de Dios. Pero ese talento que Dios me dio, ese talento pastoral, yo lo enterré como ese hombre, pero lo desenterré ahora para la gloria de Dios. Entonces, yo personalmente me identifico con ese hombre de un talento. Y por eso es que me motiva esto, porque la Biblia nos enseña que el Señor vino un día y pidió cuenta a ellos. Y el hombre que recibió 5 talentos vino con ese entusiasmo. Le dijo, Señor, me diste 5 talentos, aquí están tus 5 talentos, más 5 talentos más. Te tengo 10. Y la palabra dice que el Señor lo elogió y le dijo, buen siervo,
en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al tu Señor, al gozo de tu Señor, y lo puso a gobernar en más ciudades. Luego el que vino con 2 talentos, de la misma manera entusiasta, vino y le dijo, Señor, 2 talentos me diste, aquí están tus 2 talentos, y los multipliqué, negocié, y los multipliqué, aquí están 2 talentos más, o sea, el 100%, ambos multiplicaron. Y eso es algo que Dios exige. Dios exige el 100%. Dios no exige el 200%, ni el 300%. Dios exige el 100%, pero tampoco Dios exige el 50%. Dios exige el 100%, porque estos 2 siervos negociaron y multiplicaron entusiastamente, estratégicamente, con valentía, y multiplicaron 100% la ganancia de su Señor y le entregaron el 100%. Entonces la Biblia nos enseña que Dios quiere el 100% de lo que nos ha dado. Pero luego vino aquel hombre, aquel siervo que había recibido 1 talento y le dijo, Señor, temí porque sé que eres hombre severo, que ciega donde no sembraste. Y el Señor le dice, mal siervo, por tu boca te voy a juzgar. Sabías que soy severo, sabías que recojo donde no sembré. Debiste haber dado mi dinero a los banqueros, imagínate. Y yo siendo un banquero, obviamente también me identifiqué con ese hombre, como banquero profesionalmente que yo he sido por mucho tiempo. Y me identifiqué poderosamente con ese hombre. Y aquí el Espíritu Santo comenzó a cambiar y a revolucionar mi vida. Yo creo que es bueno cuando Dios revoluciona la vida de nosotros, porque nos hace ver lo que no hemos visto, lo que no queremos ver. Y eso es bueno, esos cambios son importantes y necesarios altamente en nuestra vida para nuestro desarrollo espiritual. Entonces yo dije, este hombre tuvo esa percepción de Dios porque él lo miraba de esa manera a su Señor. Los otros 2 no lo vieron de esa manera. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo tú miras a Dios con relación al dinero? ¿Lo ves como un hombre severo? ¿Lo ves como un hombre que él ciega donde no sembró? ¿Cómo lo miras? Yo me di cuenta que yo lo miraba de esa manera al Señor. Y le pedí a Dios que cambiara esa perspectiva mía y esa percepción que tengo del Señor. Yo quiero también que tú le pidas a Dios eso y que el Espíritu Santo te cambie esa percepción que tú tienes de Dios y el dinero. Y por eso me incentivó y me motivó para preparar este estudio, Dios y el dinero. Sabemos que la Biblia dice que ese siervo que recibió un talento fue juzgado. Se le quitó el talento, se le dio al que tenía no 5, sino al que tenía 10, porque al que más tiene, más se le dará, dice la Biblia. Pero también al que más se le da, más se le requiere, dice la palabra de Dios. Y el que no tiene a uno que piensa tener, se le será quitado, dice la palabra. Yo te pido que, te animo a que estudies Mateo 5, 14 al 30, porque hay una poderosa enseñanza en esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y este es el fundamento que yo estoy usando para esta primera enseñanza. El propósito de Dios con la riqueza. En este nuevo estudio, Dios y el dinero. Entonces, pero estamos a tiempo todavía. Dios no nos ha pedido cuenta todavía. Ni tú has muerto, ni yo he muerto, ni tampoco ha sonado la trompeta. No ha venido el harpazo. No ha sucedido el arrebatamiento todavía. No nos hemos ido con el Señor. Aquí estamos todavía. Así que estamos a tiempo. Esa es la buena noticia, que estamos a tiempo para dejar de ser cobarde, dejar de ser temeroso, dejar de ser miedoso, dejar de ser negligente, para desenterrar ese talento. Y yo te animo en el amor de Cristo de que desentierres ese talento el día de hoy, como yo lo he desenterrado en esta semana, a partir del miércoles, y que ahora negociemos entusiastamente, estratégicamente, con una perspectiva de que Dios es bueno, misericordioso, y Dios nos da en abundancia por su amor, pero para su gloria, no para nuestro bienestar, sino para la gloria de Dios. Pero Dios es bueno y nos permite disfrutar de eso. Y ahora mismo te voy a ir enseñando conforme la palabra santa de Dios nos enseña. Esa es la buena noticia. Deja de ser como ese siervo negligente. Yo tomé la decisión esta semana de dejar de ser ese siervo negligente y desenterré ese talento que Dios me ha dado, el talento pastoral, que yo lo tenía enterrado. Yo le decía a mucha gente, no me llamen pastor, pero a mí Dios me ordenó pastor. A mí Dios, en el año 91, a mí me ordenaron como pastor, como un ministro. En el año 91, pero fui cobarde y lo enterré. En el 92 estuve con las asambleas de Dios pastoreando y después me fui. Dios me dio otra oportunidad en el año 98, me entré en una iglesia bandeja de oro, todo servido. Y después de unos meses, casi un año, la entregué. Porque quería seguir en el afán de ganar dinero.
Lo gané y lo perdí todo, gloria a Dios, porque eso me hizo ahora recapacitar muchas cosas. Y muchas veces es necesario que nos suceda eso para que valoremos no al dinero, sino a Dios y podamos ver el dinero conforme Dios lo mira, según las Sagradas Escrituras. Entonces, mis amados, yo me siento agradecido con el Señor por esa experiencia que tuve. Y también que el Señor, 26 años más tarde, me da la oportunidad de dejar de ser cobarde, de dejar de ser negligente y dejar de ser ese mal siervo. Y de desenterrar ese talento pastoral que Dios me había dado desde el año 91. Octubre del año 91 fue cuando me ordenaron pastor a mí. Hace bastante tiempo. Hace casi 32 años y pico, casi 33 años. Imagínate. Pero yo fui cobarde y negligente. Y yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de la cobardía más que todo que yo tuve. Y enterré ese talento. Por eso me identifiqué con ese hombre de un talento. Pero gloria a Dios que Dios ni me ha llamado a su presencia, ni todavía no ha venido en el arrebatamiento a su iglesia. Por lo que hay esperanza. Así que hoy en día, levántate en el nombre de Jesús, deja de ser cobarde, renuncia a ser negligente, cambia la perspectiva de ver a Dios como un hombre severo y velo como un hombre generoso. Y como el Dios generoso que Él es, y como el Dios todopoderoso que Él es, generoso, bondadoso, y que entiende el propósito de Dios con la riqueza, que es la enseñanza número 1 que te estoy dando en este nuevo estudio, Dios y el dinero. Desentierra ese talento, cualquiera que te haya dado Dios. Vete de una manera estratégica, vete de una manera entusiasta, vete de una manera con determinación. Negocia, multiplícalo. Dios quiere el 100%, mis amados. Dios demanda el 100%. Así que entreguémosle a Dios el 100%, como lo hizo el siervo que le entregó 5 talentos, más 5 más 10, y también como lo hizo el siervo que le entregaron 2 talentos y entregó 2 talentos. A uno le entregó 500 libras de riqueza y él entregó sus 500 libras más 500 libras más, le trajo 1000 libras de riqueza. El segundo recibió 200 libras de riqueza, le entregó las 200 libras de riqueza más 200 libras más de riqueza que él había producido, le entregó 400 libras de riqueza. Ambos son el 100%. Ahora tú y yo hemos recibido un talento, desenterrémoslo. Traigámosles ese talento y digamos, Señor amado, sé que eres un Dios bondadoso, sé que eres un Dios bueno, sé que eres un Dios maravilloso. Por tal razón me entusiasmé, Señor, y fui y negocié y multipliqué tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo, tu talento. Aquí están las 100 libras que me diste de riqueza, más las 100 libras más que multipliqué. Para tu gloria te entrego 200 libras, que es el equivalente al 100%. Dios va a bendecirte a ti y a mí cuando hagamos eso grandemente, porque Dios, el 100% es 100%, de todas maneras como lo estás, Dios requiere el 100%, no importa que tú le entregues 1000 libras o 400 libras o 200 libras, todas equivalen al 100% de multiplicación. Y eso es lo que Dios quiere, que multipliquemos al 100% todo lo que Él nos ha dado, esos talentos que nos ha dado, que siempre tienen un valor financiero, monetario, siempre. En la Biblia lo dice bien claro, Antiguo y Nuevo Testamento lo pone bien claro, los talentos. Pero especialmente en los tiempos en el Antiguo Testamento se habla más de esa moneda, esa medida que se medían las monedas anteriormente. Acuérdate que antes solo era moneda, no había el dinero, el papel. Hoy en día ya casi no hay eso, hoy en día todo es electrónico. Pero el objetivo es que tú y yo tenemos que dar el 100% de retorno de la inversión que Dios haga en ti. Entonces vamos a hacer una oración, digamos, Señor, invierte en mí. Invierte en mí, invierte Señor en mí y yo te prometo el 100% del retorno de tu inversión, de lo que usted me dé, Señor. Y hagamos ese compromiso delante de Dios, mis amados, para que Dios bendiga abundantemente nuestras vidas. Y cuando Dios nos pida cuenta ya en el tribunal de Cristo, eso va a ser en el cielo ya, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, ahí no tengamos de qué avergonzarnos y que Dios nos diga como a este hombre que recibió 5 talentos y al otro hombre siervo que recibió 2 talentos y nos diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra y gózate en el gozo de tu Señor, y nos ponga a reinar cuando vengamos con Él. Apocalipsis capítulo 20, durante los 1000 años del reinado de Jesucristo corporal en la tierra, y que el Señor nos ponga a gobernar 10 ciudades o el número que sea. Yo te animo en el amor de Cristo para que lo hagamos, mis amados.
Eso es algo que el Señor ha estado cambiando en mi vida este tiempo y por eso lo estoy compartiendo en este nuevo estudio que te estoy impartiendo para la gloria de Dios. Así que vamos a dejar de ser negligentes y vamos a ser eficientes. Vamos a ser estratégicos, vamos a ser esforzados y vamos a ser con una visión. Vamos a ser visioneros y Dios nos empodera y nos da poder con la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo para que tengamos esa valentía de desenterrar ese talento que hemos enterrado por muchos años, tal vez un año, tal vez 5 años, tal vez 20 años, 10 años, tal vez 15 años, tal vez 20 años, tal vez 25 años, tal vez como yo, 26 años, tal vez 30, tal vez 40, yo no sé cuánto tiempo, tal vez 50, yo no sé cuánto tiempo tú has tenido enterrado tu talento. Yo lo tuve 26 años y es bastante. Y yo dije ya no tengo que perder más mi tiempo, 26 años he perdido ya. Y ahora sí voy a comenzar y en el nombre de Jesús voy a plantar la iglesia, Iglesia Maranati. Voy a ser el pastor fundador de esa iglesia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios me la confirme. Todavía no me ha dicho dónde, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Así que mis amados, yo te animo de que dejemos de ser ese siervo negligente y que seamos un siervo eficiente, estratégico, esforzado, empoderado y le traigamos gloria a Dios. Esta parábola es maravillosa. Yo te pido que te encierres y la leas por lo menos 3, 5 veces hoy o durante esta semana, porque Dios te va a hablar mucho como me ha hablado a mí. Bien, esta parábola es una gran manera de empezar a pensar en nuestro dinero y en nuestras posesiones terrenales, a lo que llamaremos riquezas. En esta clase, así que utilizaremos esta parábola como el bosquejo y el fundamento al examinar al Señor y a los siervos y su administración. Ok, el Señor. ¿Quién era el hombre? El Señor, Dios. Primero observemos al Señor. Ahora es peligroso suponer que todo en las palabras de Jesús significa algo distinto, como en una alegoría. Pero en este caso, el Señor representa a alguien. ¿Quién sería ese? Pues Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todos. Dios está por encima de todo. Una correcta comprensión de la riqueza comienza con Dios en su relación con su creación. Punto A. Dios es el dueño de todo. Eso lo decimos, lo predicamos, pero muchas veces se nos olvida. Y cuando digo que muchas veces se nos olvida es porque en la práctica hacemos decisiones con el dinero como que es nuestro. Y el dinero no es nuestro. Los recursos que tenemos no es nuestro. Todo es de Dios. La tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Mío es el oro y la plata, dice Dios, no es del hombre. Todo lo que tú y yo tenemos no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Y no podemos decidir como nos dé la gana o como nuestros impulsos o emociones nos lleven. Y ahí es donde mucha gente ha flaqueado y ha fallado. Pero hay que entender que Dios es el dueño de todo. A Dios le pertenece todo. ¿Por qué? Porque Dios creó todo. Génesis capítulo 1 lo dice bien claro. Dios creó todo. Y como Dios creó todo, todo le pertenece a Dios. Y puesto que Dios creó todas las cosas, eso quiere decir que Él también tiene derecho sobre todo lo que Él ha creado. Toda su creación pertenece a Dios. David escribe en los Salmos 24, versículo 1 al 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dice Salmos 24, versículo 1 y 2. Por otro lado, el señorío de Dios también significa que Él no debe nada a su creación. Absolutamente no debe nada. Dios le dijo a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? En otras palabras, ¿quién me ha prestado para que yo pague? Fue lo que le dijo Dios a Job. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, le dijo Dios. Job capítulo 41, versículo 11. Job capítulo 41, versículo 11. Dios no necesita las riquezas de su creación, pero todo es suyo para hacer con ello como Él le plazca o como a Dios le parezca. Ahora, cuando Dios creó todo, ¿cómo lo llamó? Él lo llamó bueno a todo. Bueno lo llamó Dios a todo. Atribuyéndole valor o riqueza a su creación. Sin embargo, cuando el pecado entró al mundo,
destruyó la bondad de la riqueza. No, por supuesto que no. Es lo que muchos dicen, que cuando el pecado entró, que el pecado destruyó la bondad de la riqueza. Y eso es falso, no es cierto. Y se ha enseñado mucho eso y eso es una falsa doctrina. No es cierto. Escucha al apóstol Pablo lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Te das cuenta? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Y esa es la clave, si se toma con acción de gracia. De hecho, el disfrute de la riqueza puede glorificar a Dios. O sea, el disfrutar de la riqueza que Dios te ha no dado, sino ha confiado en ti para que la administre. Eso puede darle gloria a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo dice 2 capítulos después en 1 Timoteo capítulo 6. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que el apóstol Pablo lo pone en perspectiva 2 capítulos más tarde. Así que aquí, al lado, vemos que Dios nos da la riqueza para nuestro disfrute o deleite, pero no para que ese es un deleite santo, quiero hablar, no en placeres ni cosas que no le den gloria a Dios. Y que no deberíamos poner nuestra esperanza en las riquezas. Ese es otro punto. Nunca debemos poner la esperanza nuestra en las riquezas, sino en el Dios santo, vivo y eterno. Ahí es donde está nuestra esperanza. En conclusión, Dios es dueño de todo. Él no debe nada a nadie. Todo lo que Él ha hecho es bueno y eso incluye nuestras riquezas. El secreto para mejorar bien el dinero no es huir de él. Muchos han hecho eso. Hubo un tiempo en que yo lo hice también. Yo también hice eso, huí del dinero. Pero es someter al señorío de Cristo ese dinero. Okay. Punto B. Dios da a las personas sus riquezas. Mira lo que digo. Dios da a las personas, esto quiere decir a ti y a mí, no tus riquezas, sino sus riquezas, las riquezas de Dios. Si Dios es el dueño de toda la riqueza de este mundo, entonces eso quiere decir que Él también es quien nos da nuestra riqueza. Mira lo que dice Génesis 1, 28 al 30. Como hizo el Señor con su siervo en la parábola. ¿Por qué? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Esto incluye todo, la familia, la educación, los dones espirituales, el trabajo, la iglesia. Dios nos da todo. El rey David reconocía esto. Los israelitas contribuyeron con sus pertenencias en la construcción del templo y esto es lo que el rey David ora a Dios en respuesta. Las riquezas y la gloria proceden de ti, oh Jehová nuestro Dios. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 y 16. Lo dice bien claro. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 y 16. Observa también en la parábola que el Señor dio diferentes cantidades de dinero a cada siervo. Ya te dije, a uno le dio 5 talentos que equivalían a 500 libras de dinero. No sabemos si es oro, no sabemos si es plata, aún no sabemos si es cobre. La Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos que es dinero, porque el talento tiene un valor monetario, eso sí sabemos. Y también sabemos el peso que tenía. El talento equivalía a 100 libras aproximadamente de peso. O sea, le dio 500 libras de dinero al primer siervo. Al segundo le dio 200 libras y al tercero le dio 100 libras. Igual es mucho dinero. Él no dio a todos la misma cantidad. Esto es interesante porque a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. A uno le dio 5 talentos, 500 libras de dinero. Al otro le dio 2 talentos, 200 libras de dinero. Y al otro le dio 1 talento, 100 libras de dinero. La cantidad varió, pero el resultado, el retorno que Dios demanda y espera es siempre el mismo, el 100%. Aunque las escrituras ordenan a las personas más
pudiente en la iglesia invertir sus riquezas para ayudar a los hermanos que se encuentran en necesidad, según lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 17. Sería incorrecto para nosotros concluir entonces que Dios piensa que de la desigualdad de riqueza es pecado. Eso es incorrecto. Dios da a cada uno su parte en su vida. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Lo importante es cómo administramos lo que Dios nos ha dado. No es cuánto Dios te da, sino cuánto Dios demanda que tú y yo no solamente lo administremos. Porque la administración es buena y yo soy licenciado en administración de empresas y también tengo una maestría en administración de empresas. Esos son dos de mis títulos académicos, profesionales. Soy licenciado en administración de empresas y soy máster en administración de empresas. Pero la administración de empresas es en el mundo secular. Nosotros tenemos que cuidar ese dinero y saberlo distribuir de la manera más eficiente. Pero en el Señor no solamente se trata de administrarlo, sino también de multiplicarlo. O sea, de negociar. Y ahí es donde viene la parte comercializadora, la parte financiera, mercantilista, mercadológica que tenemos que hacer. Dios te va a dar conforme Dios pueda confiar en ti. Repito, Dios te va a dar a ti y a mí conforme Dios confía en ti. Por eso es muy importante. Todos podemos confiar en Dios con los ojos cerrados, pero Dios no puede confiar en todos nosotros de la misma manera. Y yo le he pedido a Dios que confíe en mí, dándome más talentos. Y conforme yo los multiplique y tú los multipliques y se lo entreguemos al Señor, Dios va a ir confiando más en nosotros. En la administración y en la comercialización, multiplicación de estos bienes y de estos talentos que Dios nos ha dado. Ya. Punto número 3. ¿Quiénes son los siervos? El hombre. De acuerdo, si Dios es el Señor en la palabra, ¿quiénes serían los siervos? Pues nosotros, tú y yo. Nosotros somos los siervos. Y si Dios es el dueño de todo, entonces, ¿cómo deberíamos mirar la riqueza que poseemos? Bueno, solamente como administradores. Y ese es el problema. Muchos ven lo que Dios nos ha dado como administradores, como mayordomos, dice. En la Biblia se decían mayordomos. En tiempos bíblicos no se decían administradores, se decían mayordomos. En tiempos modernos se dicen administradores. Pero no lo debemos de ver solamente como administradores, sino como financieros. E invertir esa plata. Por eso el Señor le dijo a ese siervo negligente, como que éramos tú y yo, ya no lo somos. Gracias a Dios. Hoy renunciamos a eso, en el nombre de Jesús. Le dice, siervo malo, debiste haber dado mi dinero por lo menos a los banqueros. Por lo menos interés me hubieran dado. Ok, no me das el 100%, pero no me des cero, no me des cero, no me des lo que yo te di. Yo demando que tú lo multipliques. Por lo menos el interés de los banqueros me hubieras entregado y Dios lo hubiera perdonado. Entonces, pero nosotros no vamos a ir a los banqueros. Nosotros vamos a multiplicar y vamos a traerle el 100% al Señor, lo que Él nos ha dado, ese talento para la gloria de Dios, tal y como lo hizo el siervo que recibió 5 talentos y tal como lo hizo el siervo que recibió el que recibió 2 talentos. Por eso es que estoy enfocando esta primera enseñanza de este estudio, Dios y el dinero. Estoy enfocando en el siervo cobarde, para que ya no nos condene Dios el día que llegamos al tribunal de Cristo, sino que nos elogie. Y eso es el propósito de esta enseñanza. El propósito de Dios y la riqueza es: dejemos de ser como ese mal siervo, negligente siervo cobarde, que enterró el talento, y desenterrémoslo y vamos entusiastamente, estratégicamente y empoderadamente a multiplicarlo para la gloria de Dios, ese talento que Dios nos ha dado, mis amados. Y Dios va a ser glorificado. Ese es el objetivo. No es para que tú y yo seamos bendecidos, es para que Dios sea glorificado. Y cuando nosotros glorifiquemos a Dios, entonces Dios nos va a bendecir, porque Él es bueno y es misericordioso. Y mi alma alaba su santo y bendito nombre, Señor Jesucristo. Ok, entonces no lo tenemos que ver como administradores solamente. No somos dueños de lo que tenemos. Aquí quiero hacer un énfasis importante. Muchas veces decimos, esto es mío. Esto no es mío. Nada es mío. Nada es tuyo. Todo es de Dios, dice la Biblia. Lo acabamos de ver. Entonces, tú y yo no somos dueños de nada. Dios nos ha puesto como administradores.
somos administradores. De todo lo que estaremos conversando hoy, la idea más difícil de aceptar es nuestras mentes y corazones, es entender que no somos dueños de lo que tenemos, de nada de lo que tenemos. Los hijos, tus hijos tampoco son tuyos. Sí, pero es un regalo de Dios, son de Dios. La Biblia dice que los hijos son de Dios. Nuestro trabajo es encaminarlo, educarlo, instruirlo en la palabra de Dios para que cuando fuera viejo no se aparte, sino que regrese. Dice el proverbio, bien claro lo dice. Entonces, lo que más nos cuesta entender en la iglesia es que tú y yo simple y sencillamente somos administradores. Nada de lo que tú y yo tenemos es nuestro. Absolutamente nada. Todo le pertenece a Dios. Y eso es lo primero que tenemos que entender y cambiar ese paradigma que por muchos años tú y yo hemos tenido. Tú y yo no somos dueños de nada. A Dios le pertenece todo y nosotros somos administradores que vamos a multiplicar al 100% ese talento que Dios nos ha dado para su gloria. El auto que tenemos no es tuyo. La casa que tú tienes no es tuya. No es tuya. La cuenta en el banco que tienes no es tuyo. El 401k que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Ese plan de retiro que tú tienes no es tuyo. Nada de lo que tú y yo tenemos es nuestro, todo es de Dios. Entonces somos administradores. ¿Cómo administramos eso que le dé gloria a Dios? Eso es lo que Dios demanda y requiere y que lo multipliquemos también. Entonces, el auto que compraste el mes pasado no es tuyo, la casa que tú tienes no es tuya, la cuenta en el banco no es tuya, tu cuenta de retiro no es tuya, el 401k no es tuyo, el IRA que tú tienes en planes de retiro, tu cuenta de la bolsa de valores que tú tienes, nada de eso es tuyo, todo es de Dios para que sepa. El dinero que andas en tu billetera no es tuyo, el dinero que tienes en la caja fuerte en tu casa no es tuyo, el dinero que tú tienes debajo del colchón de tu cama no es tuyo, nada es tuyo, todo es de Dios, nada es mío, nada es tuyo, todo es de Dios. Somos administradores. Todo lo que Dios nos ha encomendado, nos ha dado ese talento, es de Dios y para su santo y bendito evangelio. En nuestra mente natural o en nuestra naturaleza pecaminosa no nos gusta admitir esto. En cambio, somos propensos a decir, me gané esto, así que es mío. Un gran error. No me digas qué hacer con mi dinero, decimos muchas veces. Es mi dinero y yo hago lo que me da la gana, y no es así. Yo le doy al que yo quiero, no, mi amado. Tú le vas a dar al que Dios dice que le dé. Dios no te va a decir que le des dinero a todo el mundo, pero Dios te va a decir específicamente a quién tú le tienes que dar dinero, porque esa es la persona que va a glorificar a Dios, y Dios quiere glorificarse en la vida de esa persona. Muchas veces creemos, es mi dinero, yo se lo doy a todos los pobres. No, Dios no nos manda a dar el dinero a todos los pobres. Dios nos manda específicamente a dar al que Él quiere. Pero la Biblia dice que tenemos que darle a los pobres, sí, pero no dice que tú te tienes que dar. Todos colectivamente le tenemos que dar a los pobres, pero no tú solamente. Entonces, enseña, para ser un buen administrador, tú tienes que aprender a quién dar. Tú tienes que aprender cuándo dar. Tú tienes que aprender cuánto dar. Cuando tú lo has consultado con Dios y Dios te lo aprueba, ahí es cuando tú y yo lo tenemos que hacer. No es dar por dar, porque si das por dar, no vas a glorificar a Dios. Tú no sabes si esa persona ha estado esperando ese milagro. Tú no sabes si esa persona está clamando a Dios. Tú no sabes si esa persona es un farsante y te está metiendo una mentira y es un embustero y es una persona que lo único que está es fingiendo. Tú no lo sabes. Y a eso abundan en la iglesia hoy en día. Y desde hace mucho tiempo la gente solo busca los panes y los peces. Pero es al que busca verdaderamente al Señor Jesucristo, al que Dios quiere bendecir. Entonces, no podemos caer en eso. Hay personas fraudulentas que llegan a la iglesia, cristianos fraudulentos, ministros fraudulentos, que son pura mentira. Entonces, por eso es que necesitamos consultar todo a Dios, a quién quiere que le bendiga, a quién usted quiere, porque yo no lo estoy bendiciendo, es Dios quien va a bendecir, a quién tú quieres bendecir a través de mí. ¿Cuándo lo quieres bendecir? ¿Cuánto lo quieres bendecir? Y cuando Dios te lo responde, entonces hazlo, si no, no lo hagas. Entonces, nos libera de la tiranía de este mundo pensar de esa manera, cuando sabemos de que ya yo no soy el dueño de esto, sino es Dios, y que yo soy un administrador y que yo voy a dar conforme Dios me diga, cuando Dios me diga y cuanto Dios me diga y a quien Dios me diga. Eso me va a liberar de muchas cosas y de mucha manipulación que hay en la iglesia con referente al dinero. Nos libra de ser egoísta también, porque nuestras riquezas no son nuestras, en primer lugar, son de Dios. Y ahí se terminó el egoísmo y también ese egocentrismo que tenemos. Podemos ser generosos. Esto es un gran concepto que tiene implicaciones para todo lo que poseemos.
En su libro Deseando a Dios, John Piper da una ilustración acerca de alguien que entra en un museo de arte con las manos vacías. Mientras el hombre entra en la habitación, comienza a quitar los cuadros de las paredes y las coloca debajo de su brazo. Cuando se le pregunta, ¿qué estás haciendo?, él respondió, me estoy convirtiendo en un coleccionista de arte. Pero esos cuadros no son tuyos, le dijeron. Entonces la persona contesta, por supuesto que son míos. ¿No ves que los tengo bajo mi brazo? ¡Qué tonto! Sin embargo, no es así como a menudo nosotros actuamos. Esto es mío porque Dios me lo dio. No, no es tuyo, es de Dios. Es de Dios, para su gloria y para su santo y bendito evangelio. Todo lo que tenemos es de Dios. No traemos nada a este mundo y ciertamente no nos llevaremos nada cuando nos vayamos de este mundo, dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 15 y primera de Timoteo 6, 7. B. Solo somos administradores de que se nos ha dado. Solo somos administradores de lo que se nos ha dado. Entonces, ¿qué somos? Somos administradores. Un administrador es alguien a que se le ha confiado la riqueza de otro y es responsable de manejarla velando el interés superior del propietario. El propietario es Dios. Dios es quien nos ha dado todos esos talentos a ti y a mí. Todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Tú y yo somos administradores y que velamos por el interés del propietario, que es Dios. En el principio, Dios no solamente creó al hombre con una tarea, gobernar la tierra y cuidarla. Fuimos creados para ser administradores desde la creación. Entonces, cuando los israelitas llegamos a la tierra prometida, Dios nos prohíbe vender la tierra a perpetuidad, porque la tierra es suya. Eso es interesante. Cuando tú lees, cuando nosotros ya finalmente, después de los 40 años que anduvimos en el desierto, Israel, y después de los 7 años que Josué estuvo batallando, como enseñaba la vez anterior, la tierra prometida Dios nos la dio, pero tuvimos 7 años de guerra, tuvimos que luchar. Y las bendiciones de Dios se tienen que batallar, se tienen que luchar, se le tienen que arrancar al enemigo. 7 años tuvimos en una batalla. Josué y todo el ejército de Israel tuvimos que batallar 7 años después que llegamos a la tierra prometida. Después de 40 años de estar en el desierto, luego tuvimos que batallar 7 años. Entonces, ese es otro principio bíblico que nos enseña el Señor, que tenemos que pelear esa batalla y va a haber fuerte oposición, el enemigo se va a levantar, pero en el nombre de Jesús la vamos a conquistar para la gloria de Dios. Pero no es que Dios la dio, Dios no nos dio a nosotros, los israelitas, al pueblo de Israel no nos dio la tierra en bandeja de plata. Tuvimos que luchar, pelear, batallas intensas, 7 años, 7 años tuvimos que batallar. Entonces, cuando finalmente después de los 7 años que ya tomamos posesión de toda la tierra, ahora Dios nos prohíbe que no la podemos vender. ¿Por qué? Porque tú no puedes vender lo que no es tuyo. Entonces, como la tierra es de Dios, Dios nos prohíbe a los israelitas vender la tierra. No la podemos vender. Entonces, es de Dios. Igualmente con todo lo que tú y yo tenemos, no lo podemos vender. Es de Dios. Es de Dios. Eso no significa que lo tienes que regalar tampoco. No pasemos al otro extremo. No. Se puede. Acuérdate que tú estás comercializando para Dios. Y vamos a multiplicar ese talento que Dios nos dio. Y regalándolo no se multiplica, salvo en algunas ocasiones que Dios nos dé instrucciones específicas, cuándo hacerlo, con quién hacerlo y cuánto hacerlo y por qué hacerlo. Dios nos va a decir. Así que vamos a dar de esa manera porque así cuidamos lo que es de Dios. Él es el propietario de todo esto. Entonces se nos prohíbe vender la tierra porque la tierra es de Dios y solamente nosotros somos extranjeros y forasteros. El mundo, el planeta Tierra es de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos extranjeros y forasteros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la Biblia. Entonces, el mundo y su plenitud le pertenece a Dios. Dice el Señor, mío es el cielo y la tierra es el estrago de mis pies. Entonces, fue únicamente por la gracia de Dios que pudimos nosotros, los israelitas, tomar posesión de esa tierra en primer lugar, según Éxodo capítulo 20, versículo 2. Esta relación fue diseñada para mantener con confianza en Dios y para llevarlos finalmente a tomar posesión de un mejor país. En este caso, nosotros aspiramos no a una tierra, sino a la patria celestial. Entonces, si somos administradores de todas las riquezas que hemos recibido, ¿cómo cambia esto nuestra idea acerca de nuestras cuentas bancarias, nuestros autos, nuestras casas y demás bienes terrenales que tenemos? 1. No deben usarse para nuestro único propósito, sino para el propósito de Dios. 2. Seremos responsables por la manera en que lo usamos las riquezas de nuestro Señor.
Romanos capítulo 14, versículo 12 lo dice bien claro. Romanos capítulo 14, versículo 12 lo dice bien claro. Que si tú tienes una casa y se la das a alguien y no le traes gloria a Dios, no fuiste buen administrador. No fuiste buen administrador. Pero si tú tienes una casa y la das porque Dios te la dice y tú verdaderamente sabes que eso va a traerle la gloria a Dios y la vas a multiplicar en esa manera para el evangelio. Pero no significa que la vas a dar a todas las iglesias que te la piden. Oye, las iglesias, hay pastores que son, no sé ni cómo llamarlo, que le están pidiendo las escrituras, el título de la propiedad de las casas a mucha gente y mucha gente ha caído. Hay pastores que hacen que la gente tomen un préstamo hipotecario y le den ese dinero a las iglesias. Eso nunca puede hacerse. Nunca, mis hermanos, nunca. Tú nunca puedes poner un préstamo hipotecario a tu iglesia, a tu casa para dársela a la iglesia. Jamás. Nunca lo puedes hacer. Eso es una falsa doctrina. Eso es una manera de manipulación, que ese es el mismo principio del espíritu de brujería, que están manipulando a la iglesia. Yo conozco pastores, y ustedes lo han visto en los medios de comunicación, que predican eso, en que la gente se meta una segunda hipoteca en su casa y dé todo ese dinero porque Dios te va a prosperar más, y después terminan perdiendo su casa o en grandes problemas financieros, y eso es totalmente falso, mi hermano. Nunca ponga una hipoteca en tu casa para dárselo a la iglesia, eso jamás. Nunca, eso no es buena administración, mis amados. Romanos 14:12 dice que seremos responsables por la manera en que usamos las riquezas de nuestro Señor. Tú y yo somos responsables por la manera en que tú y yo utilizamos esas riquezas que Dios nos ha entregado, esos talentos que Dios nos ha entregado. Romanos 14:12 lo dice bien claro. Número 3, debemos justificar la manera en que usamos toda nuestra riqueza, no solo lo que damos a la iglesia, sino también a lo que invertimos en nosotros mismos. No puedes dar todo tu dinero a tu iglesia. Tú tienes que invertir en ti mismo también. Yo siempre recomiendo, invierte en tu educación. Edúcate, entrénate. Edúcate, entrénate. Edúcate, entrénate. La educación no es gratuita. Tiene un costo, tiene un valor. Pero Dios nos permite educarnos para su gloria. Si yo no hubiera invertido en la educación que Dios me ha permitido, yo posiblemente no pudiera ser la calidad de maestro que soy por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero porque el Señor me ha permitido estudiar mucho, por esa razón, Dios me ha permitido enseñar a otro nivel para la gloria de Dios también. Número 4. Voy a hablarte ahora de la administración pobre. ¿Qué es la administración pobre? Es la evidencia de incredulidad. Esa es la administración pobre. Ahora que hemos distinguido entre el Señor y los siervos en nuestra parábola inicial, hagamos también una distinción entre los dos tipos de siervos, empezando por el que fue infiel. Por eso me quiero enfocar en él. ¿Qué hizo el siervo infiel que fue negligente y malo? Primero escondió el dinero en la tierra, el talento, el talento es dinero. Y la consecuencia es que él es llamado el menor en el reino de los cielos. ¿Cierto? No. Él es arrojado a la oscuridad y al infierno. Ojalá hubiera sido llamado el menor en el reino de los cielos. Pero él fue arrojado. Que no nos pase a ti, a mí eso por ser negligente y cobarde. Y Dios nos está dando tiempo nuevamente de que desenterremos ese talento, ese dinero que Dios nos ha dado, ese talento, ese valor monetario que tiene, y lo multipliquemos al 100% para la gloria de Dios. De lo contrario, tú y yo nos exponemos que no suceda lo mismo que le sucedió a ese siervo negligente, que no es que seamos el menor en el reino de los cielos, eso fuera buenísimo, sino que seremos arrojados a la oscuridad, al infierno. Cuando tú y yo no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, es lo que nos espera. Y se nos quitará ese talento y se le dará al que tiene 10. Yo quiero que Dios me dé más talento. Para tal objetivo, entonces tengo que ser un buen administrador, un excelente administrador para la gloria de Dios y multiplicar siempre todo lo que Dios me ha dado al 100% para la gloria del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios y su santo y bendito evangelio. No para la iglesia, para su santo y bendito evangelio. Hay iglesias que hacen todo menos propagar el evangelio de Jesucristo. Así que no es para la iglesia, es para el santo y bendito evangelio. El objetivo de la iglesia es propagar el evangelio del Señor Jesucristo, pero no toda la iglesia lo hace, no todo pastor lo hace, y eso lo sabemos muy bien claro nosotros. Entonces, el negligente, ese siervo, por eso me estoy enfocando en él, ese fue lanzado, arrojado
a la oscuridad que es el infierno. Que no nos pase eso a ti y a mí, mis amados, mis amadas. Arrepintámonos de ser negligentes y desenterremos ese talento y multipliquémoslos al 100% y traigámosle 100% más de lo que Dios nos ha dado, multiplicado al 2 por 1, lo que Dios nos ha dado, el 100%, para darle gloria a Dios. De lo contrario, corremos el peligro de que se nos arroje a la oscuridad, al tiniebla, al infierno, que el Señor nos guarde. Así que por eso ya dejamos de ser negligentes y ahora vamos a ser estratégicos, entusiastas, empoderados, a multiplicar, a comercializar ese talento y a darle el 100% de retorno, el doble de lo que Dios nos ha dado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y su santo evangelio. Mi alma alaba a Jesús. Bendito sea su santo nombre. Ok, entonces es serio. El infierno parece una consecuencia muy grave para algo tan simple como enterrar el dinero. Cualquiera puede decir eso. ¿Y qué sucede aquí? Permíteme describir más detalladamente lo que hicieron los siervos. Los siervos fieles primero confiaron en que su Señor regresaría como Él lo había dicho. Tú y yo sabemos que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Y 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 18 dice que el Señor Jesucristo, Él prometió venir por nosotros y va a venir en el arrebatamiento, el harpazo. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, también nos dice de que Él, como se fue a preparar moradas para nosotros, va a venir personalmente para buscarnos. Y por supuesto, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 lo dice bien claro, que Él nos va a llevar a su presencia, a las moradas celestiales. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, saber de que Él va a venir a pedirnos cuenta un día. ¿Dónde nos va a pedir cuenta? En el tribunal de Cristo. Los siervos fieles confiaban en la palabra y en la bondad de su Señor. El siervo infiel, fíjate bien. Bueno, antes de eso, los siervos fieles confiaron en que su Señor regresaría como Él había dicho, por lo que arriesgaron absolutamente todo por su promesa. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que arriesgar todo. Por eso yo renuncié este miércoles, para arriesgar todo para el Señor Jesucristo y su santo y bendito evangelio. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, arriesgar todo, porque sabemos que Él va a venir. No se guardaron nada. Pero el siervo infiel decidió jugar a lo seguro, o bien pensando que su Señor tal vez no regresaría como había prometido, o que cuando lo hiciera, la fidelidad no sería recompensada. Por tanto, él jugó una estrategia de reducción de riesgo. Eso es muy interesante porque en la industria aseguradora, en la industria de seguros, vemos con lo que es gerencia de riesgo. El riesgo nunca se puede eliminar, solamente se puede minimizar. Este hombre parecía que quería eliminar su total riesgo, pero el riesgo nunca se puede eliminar. Entonces él pensó y él jugó una estrategia de reducción de riesgo. Pero nosotros tenemos que arriesgarnos por nuestro Señor Jesucristo y por su santo evangelio. Enterrar el talento y hacer una cosa con su tiempo, eso no le da gloria a Dios. No le da gloria a Dios. Y yo reconozco que en 26 años no le he dado gloria a Dios enterrando ese talento pastoral que Dios me dio y que no lo he hecho, pero no lo había hecho, pero ya en el nombre de Jesús ya empecé a hacerlo para la gloria de Dios. Así que bendito sea el Señor y tú también lo tienes que hacer, mis amados y mis amadas, para traerle gloria al Señor. Los siervos fieles confiaban en la palabra y en la bondad de su Señor. El siervo infiel no tenía fe en ninguna de ellas. Y como Jesús dice en otra parte, no puede servir a Dios y al dinero. Eso es muy interesante. Por eso titulé este estudio, Dios y el dinero. Quizás puedes creer que puedes juzgar por ambas partes y complacer a ambos señores, pero al final tu deseo de hacerlo demuestra que no tienes fe en Dios, demuestra que no eres cristiano. Y yo reconozco que eso fue lo que yo hice. Por eso estaba sirviendo a Dios y a los hombres también, trabajando secularmente. Y por eso fallé en muchas áreas y me he arrepentido delante de Dios, pero también por eso ahora rectifico y le doy la gloria a Dios que me dio la oportunidad para renunciar al servicio de los hombres y trabajar tiempo completo al Señor, quien es el que me llamó para su gloria. Mi alma alaba a Jesús. Por tanto, del siervo infiel aprendemos que lo que tú y yo hacemos con el dinero es una señal de si tienes o no la fe salvadora. Fe en las promesas de Dios y fe en la bondad de Dios.
Esta parábola no trata acerca de ser un cristiano bueno o mediocre, como si esa es una categoría existente. Trata acerca de la diferencia entre el cielo y el infierno. Y eso es lo que tenemos que ver. Cuando tú y yo no negociamos eficazmente, eficientemente, estratégicamente el talento que Dios nos ha dado, tú y yo peligramos. Estamos entre el cielo y el infierno. Por eso es que tenemos que tomar con extremadamente precaución y muy en serio que lo que Dios nos ha dado en el talento y todo lo que Dios nos ha dado es para la gloria de Dios y de Él le pertenece todo, y tú y yo somos requeridos por Dios entregar el 100% de todo lo que Dios nos ha dado en la administración que tenemos. 5. La administración fiel. Te decía que la pobre administración es la incredulidad. Ahora la administración fiel es la que glorifica a Dios. Así que, si eso es lo que significa ser un administrador pobre, pasemos el resto de nuestro tiempo considerando lo que significa ser un administrador fiel. En la parábola, ¿por qué los dos primeros siervos fueron elogiados como buenos y fieles? 1. Fueron obedientes, obedecieron inmediatamente. Fíjate, inmediatamente, esa es la palabra clave. No fue mañana, al día siguiente, al otro año, 20 años más tarde, no, inmediatamente. 2. Pensaron bien de su Señor. Hay que pensar bien en nuestro Señor. 3. Fueron productivos y tomaron riesgo. Ahí es donde me quiero enfocar. Tú y yo tenemos que ser productivos y tomar riesgo para aumentar ese talento que Dios a ti y a mí nos ha dado. Llámese como se llama. El mío es el talento pastoral. Tú tienes un talento diferente. Pero también acuerda que tiene una connotación económica monetaria. Todo eso que Dios nos ha dado, tú y yo tenemos que tener, tenemos que ser, número 1, ser productivos, y número 2, tomar riesgo, no ser cobarde. El que no toma riesgo es cobarde. Por eso no toma riesgo. Pero tú y yo no somos cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Que esto es fe. Tomar riesgo significa tener fe. Número 4, recibieron beneficios rentables. Número 5, fueron pacientes hasta el regreso de su Señor. Tú y yo tenemos que tomar beneficios rentables, multiplicarlos y ser pacientes, saber trabajar diligentemente, incansablemente, estratégicamente, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia o suene esa trompeta en el arrebatamiento. Vemos que ser un administrador fiel es usar la riqueza a la manera de Dios. Primero, la motivación del siervo fiel. Hablemos un poco de la motivación. No obstante, ¿por qué deberíamos hacer esto? ¿Cuál es el motivo de nuestra fidelidad en la administración? Permíteme darte 2 razones. Primero, tiene todo que ver con el Dios a quien servimos. Dios no solo nos enseñó qué hacer con nuestra riqueza. Acuérdate que eso es nuestra riqueza, es entre paréntesis, y es su riqueza. Él lo hizo en amor. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. En amor, el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo como el siervo sufriente, obedeció perfectamente al Padre y murió en una cruz para que tú y yo y su pueblo compartiéramos su herencia. Gálatas capítulo 4, versículo 7, lo dice claro. Su riqueza fue gastada para hacernos ricos. Él gastó toda su riqueza y se hizo pobre para que tú y yo seamos ricos espirituales y en todas las áreas que Dios le plazca. Pero especialmente la espiritual. Pero incluye también la monetaria y financiera. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las próximas 5 enseñanzas en este estudio, Dios y el dinero. La manera de que ha sido perdonado por Cristo es el amor a Dios. Y el amor a Dios incluye ciertamente un deseo de usar nuestro dinero para agradarle a Dios. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El segundo motivo tiene que ver con el juicio final. En la parábola, el Señor regresó un día y aclaró cuentas con los siervos. Eso va a suceder. ¿Cuándo eso va a suceder? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Él va a venir un día por nosotros. Juan capítulo 14. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Él viene, Él prometió que va a venir por nosotros. Entonces, tiene que ver con eso. Bien, del mismo modo, nosotros también esperamos un día ese juicio. ¿Cómo se llama ese juicio? El tribunal de Cristo.
Como cristianos, somos perdonados de todos nuestros pecados y recibiremos vida eterna. Pero la Escritura dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con esto no quiero que te confundas, salvo siempre salvo. Eso no es cierto. Somos perdonados si perdimos perdón. Somos perdonados si nos arrepentimos. ¿Y qué significa arrepentimiento? Un cambio de dirección. En otras palabras, dejamos de hacer todo malo. Entonces, sí, Dios nos perdonará y sí seremos salvos. Pero no es que Dios nos va a perdonar todos los pecados porque somos salvos, siempre salvos. Eso es una falsa doctrina. Tú y yo seremos perdonados por la misericordia de Dios cuando tú y yo verdaderamente nos arrepintamos, reconozcamos delante de Dios, porque el que encubre su pecado empobrece, dice la Biblia. Pero el que confiesa su pecado prospera, dice la Biblia. Entonces, cuando tú y yo nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado delante de Dios, y aún si es necesario delante de los hombres, y nos apartamos del mal, ya no lo seguimos cometiendo, entonces Dios verdaderamente nos perdona. De lo contrario, no nos perdona, para que sepa. No me importa lo que digan muchos, que Dios es infinitamente bueno y te va a perdonar siempre. No, Dios es justo también y Dios es santo también. Sed santo porque yo soy santo, dice la palabra. Y sed bueno porque yo soy bueno. Y sed misericordioso porque yo soy misericordioso. Y aprended que Dios quiere obediencia y no sacrificio. Cuando hacemos todo esto, tú y yo seremos verdaderamente perdonados por Dios y salvos verdaderamente. De lo contrario, no seremos salvos, mis amados. Y por eso tenemos que tener muy en claro qué es lo que significa. Entonces, cuando comparezcamos en el tribunal de Cristo, ahí muchos vamos a recibir bendiciones, remuneraciones y otros vergüenza, dice la Biblia. 2 Corintios 5:10 lo dice bien claro. Lo que hacemos en la tierra todavía tiene implicaciones para ganar recompensas en el cielo o perder esas recompensas. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Influye eso en tus decisiones financieras? Debería, por supuesto. ¿Cuánto esperamos que Cristo regrese? Yo lo espero todos los días y espero que tú también. Hoy, por supuesto, ¿estás preparado para rendir cuentas? Si Dios viniera hoy o si Dios te llama a su presencia, a ti y a mí, ¿estamos preparados para rendir cuentas? Yo por lo menos no. Y yo le pido a Dios que tenga misericordia y me permita multiplicar ese talento que me dio al 100% y darle la gloria a Dios. Y entonces sí, creo que podría estar listo para Dios y poder entrar en ese gozo del Señor. Y yo te animo a que tú también hagas lo mismo y que tengamos esa perspectiva y que trabajemos esforzadamente, efectivamente, estratégicamente, empoderadamente para la gloria de Dios y multipliquemos ese talento que Dios nos ha dado. Dios establece los términos de cómo podemos usar la riqueza. Dios no solamente provee motivación, como dueño de todo, Él también establece los parámetros o los términos de cómo deberíamos de usar la riqueza que Él nos ha confiado. Proverbios está lleno de esta clase de consejos. Debemos ser diligentes y no negligentes. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Debemos de ser sabios y no necios. Proverbios capítulo 8, versículo 18 al 19. Y Proverbios 17, versículo 16. Tenemos que ser humildes y no orgullosos. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Tenemos que ser generosos y no tacaños. Proverbios capítulo 11, versículo 22. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Y yo tengo que admitir que he sido un tanto tacaño en esa área. Es parte de ser judío. Los judíos por características somos así tacaños. Y Dios ha tenido que tratar duramente conmigo. Pero no fácilmente le doy dinero a la gente, a menos que Dios me diga específicamente a quién le debo de dar. A mí Dios me ha dicho, quítate tu reloj y dáselo a fulano de tal. A mí Dios me ha dicho, ese billete que andas en tu billetera, que no es $1 por cierto, $100, ve y dáselo a fulano de tal. A mí Dios me ha dicho, quítate la corbata y dásela a fulano de tal. A mí Dios me ha dicho, quítate ese traje que anda y dáselo a fulano de tal. A mí Dios me ha dicho, ese teléfono que anda, dáselo a fulano de tal. Obviamente tengo que comprar otro para esa persona, no es el mío, pero yo sé lo que me está diciendo Dios. O sea, Dios nos va a decir exclusivamente a quién darle, cuándo darle y cuánto darle. Entonces, y cuando Dios nos dice eso, no podemos ser tacaños, mis amados. Pero tampoco tú le puedes dar al que te mete un cuento y te bota con 20 lágrimas y te hace creer y a lo mejor no es cierto. Dios va a dar testimonio si es o no es cierto esa persona y Dios te va a decir a ti, dale tanto. Y en el momento que Dios te lo diga, dáselo inmediatamente, porque lo contrario está siendo desobediente y tacaño.
Tenemos que ser honestos y no mentirosos. Proverbios capítulo 13, versículo 11. Tenemos que ser justos y no pecadores. Proverbios capítulo 13, versículo 21. Debemos buscar el consejo. Y ahí es donde yo te estoy diciendo. Y si no estás seguro, busca el consejo de Dios. En la palabra de Dios, orando a Dios, pero también habla con hombres y mujeres. Si eres hombre, habla con hombres. Si eres mujer, habla con mujer de Dios, con trayectoria de Dios, que son temerosos, conocedores de la palabra de Dios. Y yo siento que Dios me está llevando a esto, pero no estoy seguro. Y deja que ese hombre ore por ti, esa mujer ore por ti. Y busquen junto a Dios y vamos a orar y vamos a buscar el consejo de Dios. La Biblia dice que en la multitud de los consejos hay sabiduría. Y eso es lo que los reyes hacen. Y los presidentes se llenan de esos asesores. Así que tú y yo no tenemos que saber todo, pero tenemos que saber consultar. Al primero que tenemos que consultar es a Dios, no al hombre. Hay gente que consulta al hombre primero y no a Dios. Le consultan después. Ya no hace falta que lo consulte. Dios es primero. Yo le consulto todo a Dios primero. Y yo enseño eso. Todo hay que consultar con Dios. No importa qué tan grande, no importa qué tan pequeño, no importa qué tan significante, no importa qué tan insignificante. Todo tenemos que consultar con Dios. Todo, todo, todo. Y entonces nos va a ir bien. Pero cuando consultamos con el hombre primero, no importa que sea tu pastor. A mí cuando la gente viene y me dice, pastor, yo quisiera consultar, yo la primera pregunta que le hago, ¿ya lo consultaste con Dios? No, entonces voy a consultarlo con Dios primero y después vienes donde mí. Cuando tú hayas consultado con Dios, Dios te va a hablar y Dios va a reafirmar en mí, conmigo, lo que ya Dios te dijo. Pero no vengas a donde mí si no has consultado con Dios primero. Entonces, yo te animo a que hagamos eso. Debemos de buscar el consejo. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Practicar la abnegación. Proverbios capítulo 23, versículo 1, 2. Y confiar en Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 25. Todo el libro de los Proverbios casi está lleno de consultar a Dios en todo. Al hacer todo esto, Proverbios no está garantizando que siempre ganará riqueza, pero generalmente son predicciones verdaderas y es como debemos entenderlos a través de la santa palabra de Dios. Es como tú y yo también consultamos a Dios y también en nuestras oraciones. Dios nos va a hablar directamente, audiblemente a tu corazón, pero siempre nos va a hablar a través de su palabra de Dios y también va a reafirmar con otros hermanos y hermanas. Hay muchas maneras de glorificar a Dios, mis amados. Al hacer todo esto, Proverbios no nos está garantizando que siempre ganaremos riqueza, pero generalmente son predicciones verdaderas y es como debemos entenderlas. Ahora bien, si Dios regula la riqueza, entonces Él debe tener un propósito para hacerlo, ¿cierto? Y ese propósito es glorificarse a sí mismo. Por eso es que no a todo el mundo le tienes que dar, porque no todo el mundo le va a dar gloria a Dios. Tú te tienes que dar al que Dios te diga, porque esa persona le va a traer la gloria a Dios. Y Dios siempre quiere glorificarse. No a toda iglesia le tienes que dar, porque no todas las iglesias glorifican a Dios. No todos los ministerios le tienes que dar, porque no todos los ministerios glorifican a Dios. Y eso es lo que tú tienes que consultar a Dios. Y cuando Dios te lo diga, entonces hazlo. Esto es lo que Pablo entiende en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis, ¿es malo ir a comer a lugares buenos? Depende. ¿Va a darle gloria a Dios? Si no le va a dar gloria a Dios, es malo. ¿Es malo comer en lugares pobrecitos? Depende. ¿Le va a dar gloria a Dios o no le va a dar gloria a Dios? Hay algo que yo he puesto en práctica, mis amados. Y varias personas me son testigos que lo hemos visto. Y las últimas veces lo he hecho con mi amada Lucrecia. Hemos ido a restaurantes y hemos ido a diferentes restaurantes. Pero yo me he propuesto que cuando vamos a un restaurante, yo me tengo que ganar a esa alma para Cristo. Mi hermana en la carne también lo ha visto. ¿Ok? Mi hermanita que amo mucho, mi hermana Olimpia, lo ha visto también. Y en una ocasión, me acuerdo que estando allá en Miami, mi hermana Olimpia, que la amo mucho en el Señor y con todo mi corazón, también a mi hermana Mercy, les mando un besito a mis dos hermanas, que son la gran bendición que tengo y son mujeres de Dios que yo admiro, respeto y me someto. Yo me someto a ellas para que sepan, porque yo sé que son mujeres de Dios y yo consulto muchas cosas con mis dos hermanas. Y a veces me dicen cosas que no me gustan, pero me tengo que someter porque yo sé que es Dios hablándome. Y una vez me acuerdo que con mi hermano Olimpia fuimos a un restaurante chino. Y por supuesto la muchacha que nos estaba atendiendo era una china. Y en lo que estábamos poniendo la orden, mi hermana me invitó a almorzar.
ahí mismo traje a la muchacha, la mesera, chinita, que no habla ni español, a los pies de Cristo. Eso le dio gloria a Dios. Eso es un buen restaurante para ir a comer. No importa cuánto se haya gastado. Claro, no vamos a excedernos, pero eso trajo gloria a Dios. En otra ocasión, me acuerdo que fui con mi amada Lucrecia y hemos ido a 2 lugares diferentes, restaurantes mexicanos, aquí en Dallas. Y me acuerdo de que ahí me gané a la primera muchacha para Cristo. Y ese fue un regalo especial porque era el día de mi cumpleaños. Y era un regalo especial que Dios me dio, ganarme un alma más para Cristo. Y me acuerdo que mi amada Lucrecia me quedó viendo así. ¡Wow! No lo pudo ahí mismo. Y la muchacha comenzó tocada, llorada en el poder de Dios. Luego hace poco fuimos a otro restaurante mexicano, aquí también en Dallas. Uno era Tex-Mex primero. El primero fue Tex-Mex y el segundo, el día de mi cumpleaños, el segundo fue un mexicano. Y también a la muchacha, la mesera, ahí también me gané para la gloria de Cristo. Y mi mamá Lucrecia me quedó viendo así y me dice, otra alma más. Y le dije yo, es que tenemos que ganar almas donde quiera que vayamos para Cristo. Y ella quedó impactada. Y me acuerdo que también con un hermano amado mío, un anciano allá en las Asambleas de Dios en Washington, me acuerdo que este siervo de Dios, varón de Dios, él me invitó una vez a almorzar. Y me acuerdo que el hermano John me invitó a almorzar. Y fuimos a un restaurante americano. Y ese día, hermano, para la gloria de Dios te lo digo, me gané 5 almas para Cristo. Me gané al host, o a la que te va a sentar. Me gané a 3 meseros para Cristo. Y me gané a lo que le llaman al vapor, que es el que te pone el agua primero. Y él me quedó viendo y me dice, siervo de Dios, nunca había visto esto. Y yo he comido con muchos evangelistas y nunca he visto esto. Y ese día, 5 almas juntos. Me acuerdo que ya nos íbamos y uno todavía huele un grito y dice, no se vayan, falto yo todavía. Y ese fue el quinto. Y él, hermano John, se quedó así sorprendido y dice, eso nunca lo había visto, siervo de Dios, me dice. Qué clase de unción de evangelista que Dios te ha dado, el Espíritu Santo. La gloria es para Cristo. Entonces, yo siempre digo, depende de dónde vas a comer. Pero vas a darle gloria a Dios, vas a testificar, vas a ganar alma para Cristo. Si no haces eso, ¿de qué sirve ir a un lugar X o Y, muy lujoso o muy sencillo, si no le vas a dar la gloria a Dios? Aprende esto y hazlo. Gánate esos meseros para Cristo. Que a mí Dios me ha mostrado eso y yo siempre hay que hablar la palabra de Dios y ganarlos para Cristo. Ok, mis amados. Entonces, si pues comemos o bebemos o hacéis otras cosas, hagámoslo todo para la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Hay muchas maneras de glorificar a Dios, pero una actitud piadosa hacia nuestra riqueza dice mucho acerca de quién es nuestro Dios. Lo que hacemos con nuestro dinero exalta el evangelio y es un testimonio de la clase del Dios que servimos. Todo lo que tú y yo hacemos es para la gloria del evangelio, la gloria de Dios y su santo y bendito evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando agradecemos a Dios por lo que hemos recibido, glorificamos a Dios como el dador de todas las cosas. Efesios 5:19 lo dice. Y cuando ofrendamos las primicias, glorificamos a Dios como digno de confianza. Mateo 6:33. Cuando estamos contentos con nuestras riquezas, glorificamos a Dios como suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 12 y versículo 19 al 20. Cuando usamos nuestra riqueza de manera sacrificial para ayudar a otros, glorificamos a Dios como amoroso y misericordioso. Así pues, para ser un buen administrador fiel, debemos usar nuestras riquezas con el propósito de glorificar a Dios, exaltar su nombre y enaltecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una manera obvia de hacer esto es dando a la iglesia para apoyar a los ministerios y también a los pastores. Gálatas capítulo 6, versículo 6. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 14. Pero nuestras ofrendas a las iglesias no son todo lo que Dios mira. Es mucho más radical que eso. Podemos usar nuestro auto para dar aventones o ride a las personas antes y después del servicio. Si tú eres hombre, nunca le des raya a una mujer. Y si tú eres mujer, nunca le des raya a un hombre. Nunca. Hay hermanas que me han dicho a mí, yo le he dado raya al hermano y ese es un problema. Especialmente si tú eres casado o casada. Si tú eres hombre, dale raya a un hombre. Y si tú eres mujer, dale raya a una mujer.
nunca le des ray si eres hombre a una mujer, y si tú eres mujer, no le des ray a un hombre. No me importa qué tan espiritual tú seas, a menos que vayan 3 personas más por lo menos en el carro, ok, perfecto. Pero nunca lo hagas solo, nunca lo hagas solo. No caigas en esa trampa del enemigo. Esa es una mentira. Yo he visto mucha gente caer en pecado de fornicación o adulterio por darle raya a una persona. Yo nunca le doy raya a una mujer sola, nunca, solamente a hombres. Pero si voy con varios hermanos y hermanas, ahí sí le puedo dar. Y es una vez, no es que todo el tiempo le vas a estar dando, ¿ok? Entonces hazlo para la gloria del Señor y no te metas en problemas. Hay que ser sabio, mis amados. El sabio del peligro y se aparta de él, dice la Biblia. Así que hay que tener mucho cuidado, por eso hay que saber el libro de los Proverbios. Ok, ese es uno. Podemos usar nuestra casa para extender hospitalidad y evangelizar, pero también ten cuidado porque si tú eres mujer, tú no puedes meter a un hombre. No puedes meter a un hombre. Si tú eres una mujer y vives sola, no puedes meter a un hombre. O si tú eres una mujer y tienes tus hijitos, no puedes meter a un hombre. Si es una hermana, ok, y con cuidado, si Dios te la prueba. Y si tú eres hombre, no puedes meter a una hermana. Y ahí han caído muchos también. Y ahí es donde tienes que tener, pero también, aunque sea un familiar, tienes que tener cuidado, porque está tu testimonio de por medio, porque los vecinos no saben, ese es tu sobrino, ese es tu hijo, bueno, si es tu hijo, eso es indiscutible, pero si es un sobrino, si es una sobrina, si es lo que sea, tú tienes que ser sabio porque tienes que cuidar tu testimonio. Entonces, hay que ser sabio, pero nuestra casa podemos también ser, porque hay personas vividores que quieren estar sacando provecho. No, mira, yo prefiero darle, mira, ve a pagar, yo le doy dinero para que vayan a un hotel y mejor, así me evito, porque estoy cuidando mi testimonio, mis amados. Entonces hay que ser sabio. Pero sí tenemos que practicar la hospitalidad bajo el concepto bíblico y con la sabiduría de Dios. Tercera de Juan 8 lo dice eso. Podemos usar nuestro dinero para suplir la necesidad de otras personas que no pueden retribuirnos. Primera de Juan 3:17. Para proveer para una familia. Primera de Timoteo 5:8. Para compartir con otros. Hebreos 13:16. Lucas 3:11. O para prestar. Pero la Biblia pone parámetros. Y yo siempre le digo a los hermanos, ten cuidado si prestas dinero, porque muchos cristianos, hermanos cristianos, no les gusta pagar. Y mejor decirles que no. Mejor decirles que no. Y si mejor no se los preste, mejor dáselo. Mejor dáselo. Y dile, ¿sabes qué? No te lo voy a prestar, toma. No me lo tienes que pagar. Y es mejor, te evitas un enemigo dentro de la iglesia. A mí me ha venido un hermano y no, mira, hermano, yo no te puedo prestar eso, pero te puedo dar esta bendición, así que Dios te suple el resto. ¿Sabes qué? Se van inmediatamente. Y bendije y glorifiqué a Dios por eso, ¿ok? Y no me puse a tener un enemigo ahora dentro de la misma iglesia, un hermano o una hermana mía, imagínate. Entonces hay que tener cuidado. Salmos 37:26. Lucas 6:35 dice conforme al préstamo. Hay muchas maneras de glorificar a Dios con nuestra riqueza y Dios nos da una amplia libertad de hacerlo, siempre y cuando usemos la sabiduría de Dios en la palabra santa del Señor y bajo el consejo divino de Dios. Todo consultándolo con Dios. Primero consulta a Dios y después a los hombres. Primero consulta a Dios. Si Dios te lo aprueba, hazlo. Si Dios no basta solo consultar. Hay que consultar a Dios, esperar en Dios y que Dios lo apruebe. Si Dios lo aprueba, después que lo consultaste primero a Dios, entonces hazlo, si no, no. Dios es glorificado cuando buscamos beneficios rentables. De acuerdo de vuelta a nuestra parábola, los siervos fieles fueron productivos con las riquezas que recibieron, ganando un beneficio. Asimismo, Dios también es glorificado cuando buscamos beneficios rentables. Sin embargo, el sistema de valores de Dios es bastante diferente al del mundo, que es valioso en su economía. Déjame dejarte 3 ideas. ¿Qué es valioso en la economía? Número 1, invierte en el valor real hoy. Invierte en el valor real hoy. Cada vez que gastamos dinero en algo, siempre hay un costo de oportunidad asociado con eso. Podríamos haber invertido el dinero en algo más para un propósito distinto. Dios quiere que tomemos en serio estas comparaciones al comprar. Y algunas de las cosas que podemos hacer con nuestro dinero valen más para Dios hoy que otras. De vuelta en Proverbios, vemos muchas comparaciones hechas con las riquezas. Por ejemplo, vemos que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, dice Proverbios 8, 10 al 11. El temor a Dios es más importante que un gran tesoro, dice Proverbios 15, 16. La justicia es más importante que el dinero, Proverbios 15, 6 y Proverbios 16, 8. Y una buena reputación es más importante que grandes riquezas, dice Proverbios 22, versículo 1.
En otros lugares vemos que nuestra fe en Dios es más importante o más preciosa que el oro, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Y la salvación es mejor ganar que el mundo entero. Es mejor ganar la salvación que el mundo entero, dice Marcos capítulo 8, versículo 36. Ahora, obviamente el dinero no puede comprar la salvación. Proverbios 11:4 lo dice. Hechos 8, 18 al 20 también lo dice. Y no puede comprar la fe, la esperanza o el amor, pero ciertamente puede ser usado para desarrollar y practicarlo. La viuda en Marcos capítulo 12, versículo 41 y 44, entendió esto cuando echó sus 2 monedas de poquísimo valor en el tesoro del templo. Todo lo que tenía para vivir. Ella usó su dinero para aumentar su fe en Dios y eso glorificó a Dios. Así que cuando prestes dinero a un hermano en necesidad o incluso a un amigo, incluso cuando no sabes si ella o ella será capaz de pagártelo, estás usando tu dinero para fortalecer tu fe y definir bien tus prioridades. Pero préstale una vez. Si ya le vienes prestando y siempre este hermano tú no eres banco, mándalo al banco. Una vez hazlo. Hay hermanos que siempre, mira, y vuélveme a prestar y aquí te lo pago y ahora dámelo otra vez. No, yo no soy prestamista, ni casa de préstamos, ni banquero. Vete a los bancos a prestar. Una vez hazlo. Ya ese hermano o esa hermana viene y te viene prestando. No lo hagas más. Porque ya no le estás dando gloria a Dios. Cuando usas ese dinero para la gloria de Dios, tú vas a ver beneficio. Enfócate en el futuro. Sin embargo, más allá de invertir nuestro dinero en el valor real de hoy, Dios también nos llama a pensar en el futuro. Después de todo, la razón por la cual esas cosas que acabo de mencionar, la fe, las relaciones, las palabras de Dios son valiosas, es porque a diferencia de tu dinero y de tu auto, ellas serán el valor en el cielo. Eso es lo único que vale. Tu fe, tu esperanza, el amor, la convicción que tengo en Dios, la fe que yo abro, las obras que abro con mi fe. Eso es lo que van a tener valor en el cielo. El hecho es que nuestra riqueza terrenal son fugaces. Proverbio lo dice. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna, porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. Dice Proverbios 23, versículo 4 al 5. No te afanes por hacerte rico. Lo importante es que quien escribió esto era el hombre más rico del mundo, pero él nunca le pidió a Dios riqueza, él le pidió a Dios sabiduría y entendimiento, y Dios lo hizo rico. Entonces, cuando tú y yo le pedimos a Dios sabiduría, entendimiento, temor a Dios y destreza para llevar su santo evangelio, si a Dios le place y nos quiere hacer ricos, gloria a Dios, pero tú y yo no debemos de afanarnos por hacernos ricos. Lo dice bien claro Proverbios 23, versículos 3 y 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, dice la Biblia. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. Ok, si vamos a tomar un versículo de nuestro tiempo para meditar en él, que sea lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrón ni minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Eso lo dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Así es como nos tenemos que hacer ricos, conforme la palabra que nos enseña el Señor. Se ha dicho que no puedes llevártelo, pero puedes enviarlo por adelantado. Tu riqueza no te la puedes llevar, pero la podemos enviar por adelantado. ¿Qué harías si vieras en las noticias que en 10 días el dólar se va a suspender y va a perder todo su valor en otro país? Cambiaría todo. Probablemente al euro, probablemente al yen, o probablemente al franco suizo o a lo que sea. Entonces eso lo queríamos. Bueno, inmediatamente abandonaría todo lo que estés a punto de perder el valor e invertiría todo en conseguir un nuevo valor. Bien, el Señor Jesucristo nos ha dicho eso, que exactamente es lo que va a suceder. Todas las riquezas de este mundo terrenal van a perder valor, no tienen ningún valor en el cielo. No la vas a poder mandar, no la vas a poder llevar. Pero entonces, en algún momento del próximo siglo, todo el dinero que tengas será inservible. Pero lo que podemos hacer con nuestra riqueza es mucho más allá que indicar, es un factor determinante, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón, dice la palabra. La manera en que terminas usando tu dinero conducirá tu corazón al bien o al mal. Si yo invierto acciones en, por ejemplo, Krispy Kreme, por ponerte algo, o Dunkin' Donuts, o cualquier empresa, o Coca-Cola, o Amazon, o Apple, o la compañía que sea, entonces naturalmente estaría preocupado por el bienestar de esa compañía.
Puede que incluso tenga que visitar la tienda con más frecuencia y comprar más. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Pero si tú inviertes tu dinero en el Evangelio, entonces tú vas a estar más afanado en ganar almas para Cristo y en llevar el Evangelio a todas las naciones y a todo el mundo. Ok, maximicemos los beneficios y ya casi ya voy a ir terminando con esto. ¿Cuáles son los beneficios? Una tercera cosa a tomar en cuenta: no solo queremos obtener algunos beneficios rentables en nuestra riqueza, Dios quiere que maximicemos esos beneficios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestras vidas deberían maximizar la gloria de Dios. Dios todavía tiene el resultado final a la vista, el resultado final de su gloria, y Él promete bendecir a los que confiamos en Él usando sus riquezas para ese propósito. Al igual que los administradores fieles en nuestra parábola, estamos llamados a apostarlo todo sabiamente, a arriesgarlo todo con valentía, confiando en las promesas de Dios, porque quien lo dijo no miente ni tampoco se equivoca, que Él regresará y recompensará a aquellos que hayamos vivido con fe en Él. Tus finanzas deberían evidenciar la declaración de Pablo en 1 Corintios capítulo 1:5. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmisericordioso a todos los hombres. O sea, tenemos que ser misericordiosos también con los hombres. Si resulta que la promesa de Dios no eran reales, alguien que viera tus finanzas diría: oh, qué lamentable, habría alguno cambiado si pudiera que en Cristo no regresaría, o moriría tus finanzas, y diría: eso es un desastre. Apostó todo la promesa de Dios, apuesta todo que nunca la vas a perder. Si hay algo que tenemos garantizado es que todo lo que damos a Dios nunca se va a perder. Todo lo que damos al mundo y al hombre y al sistema monetario sí se va a perder, pero todo lo que tú y yo damos a Dios no se va a perder. Nos libera de nuestras circunstancias. Nos libera de la idolatría, del materialismo. No podemos ser materialistas. Hay cristianos muy materialistas y eso no es bueno. Hay que tener un balance, pero hay que ser más espiritual que materialista, mis amados. Nos libera entonces de la idolatría, del materialismo, de ese egoísmo, de esa ambición que quiero más. No es así, mis amados. Quiero más para Cristo, quiero más para darle gloria a Dios, pero no más para mi vanagloria. El materialismo dice que yo compro todas estas cosas para ser feliz, pero Dios es el dueño de todo. No hay nada que compre porque pienso que eso me hará feliz, ni siquiera una entrada, por ejemplo, a un algodón de azúcar o a comer cualquier cosa. Compro algo porque poseerlo es, como administrador, me va a hacer mejor. Si no, no lo compro. Compra para el placer de Dios y no para el mío. Recomiendo, por supuesto, que algunas veces no disfrutes de su creación y los placeres de Dios, pero para el cristiano, el disfrute de la riqueza nunca es el fin propio, es para el Evangelio del Señor Jesucristo. Es siempre un disfrute derivado porque finalmente estoy viviendo para el placer de Dios, no el mío. Así que nunca compro nada simplemente porque creo que me traerá placer. No compres algo porque te va a traer placer. Compra algo porque va a hacer gloria a Dios. Nos libera para ser generoso. Para el mundo la generosidad es la parte que me pertenece, que estoy dispuesto a compartir. Pero para el cristiano la generosidad es la parte sobrante de Dios. Una vez que promuevo para mí, glorifico a Dios al promover para mí. Glorifico a Dios al proveer para otros. De manera que el forcejeo que ocurre en el corazón del hombre mundano que quiere ser generoso, entre estos buen deseo y este propio egoísmo, desaparece una vez que el hombre llega a ver a Dios como el dueño de todo. Este principio nos libera para ser generosos. Para concluir, mis amados, Dios es el dueño de todo y todo lo que tenemos es una administración de Él. Como dijo una persona en el siglo XVIII, el que provee para esta vida pero no toma cuidado de la eternidad, puede parecer sabio por un momento, pero es un tonto para siempre. Procuremos ser administradores fieles usando nuestras riquezas para la gloria de Dios. Lo interesante es que eso lo dijo el arzobispo de Canterbury en el siglo XVII. Así que nosotros tenemos que decir similar a eso, que todo como buen administrador que soy, como fiel administrador que soy, no bueno solamente, sino fiel,
todo lo que hago, esto, lo que provee en esta vida, lo hago para la eternidad. Eso yo estoy utilizando las riquezas de Dios, no mía, para la eternidad que yo voy a tener con Él. Cuando estemos en el tribunal de Cristo y Dios nos pida cuenta, Dios nos va a elogiar porque fuimos fieles en lo poco y en lo mucho Él nos pondrá. De esa manera, mis amados, he llegado a la primera enseñanza. Concluyo el día de hoy la primera enseñanza de este nuevo estudio, Dios y el dinero, el propósito de Dios y las riquezas. La próxima semana entraremos en la enseñanza número 2, que como te decía está sumamente interesante porque es la gracia de dar, y abordaré el tema del diezmo. Y vamos a ver lo que dice verdaderamente la Biblia del diezmo. Así que quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, Señor, por este nuevo estudio. Te pido que bendigas la vida de todos aquellos hermanos y hermanas, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños que están viendo estas enseñanzas del Ministerio Maranata, Señor, en las plataformas, en los medios sociales, y que sea de edificación, de educación y de entrenamiento, Señor, para la vida de tu cuerpo, para el beneficio de tu cuerpo, tu amada iglesia. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y te doy la gloria, Señor, por este nuevo estudio que me estás permitiendo hacer. Amado mío, Maranata, el Señor viene pronto. Estemos preparados, que no nos encuentre como ese siervo infiel, que nos encuentre como siervos fieles que somos, esperando su venida, multiplicando ese talento que Dios nos dio. Recuerda que hay un talento, por lo menos todos hemos recibido por lo menos un talento, otros 2, otros 5, otros más quizás, pero por lo menos todos hemos recibido un talento, 100 libras de valor monetario en lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que multiplicarlo al 100%. Mi alma alaba a Jesús, bendito y alabado sea el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, desde Dallas, Texas, escatólogo, apologista, evangelista y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y oro a Dios que tus finanzas cambien y que tú mires diferente el dinero de ahora en adelante, conforme a esta primera enseñanza, conforme lo que la santa y divina palabra de Dios nos enseña. Que el Señor te bendiga, que el Señor resplandezca su santo y divino rostro sobre tu vida. Maranata, el Señor viene pronto, y estamos esperándolo con esos talentos multiplicados a un 100%. Bendito y alabado sea el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.